Adentrada la década del 30, las nuevas cámaras compactas ayudaron a tener acceso a momentos de la vida y a temáticas que antes eran de difícil acceso con las cámaras de gran formato. Esto, junto a las revistas ilustradas, trabajaron en forma de simbiosis para empezar a ayudar a desarrollar el estilo documental. Dentro de esta tradición, París de Noche de Brassai podría decirse que es una historia extendida de una revista ilustrada más que un documento social. El libro se distinguió por las tomas nocturnas de los paseos de Brassai en París y por la relación que él mantuvo con gente que estaba fuera de la norma social de la época. Comparado con su reputación, el libro es casto y para quienes los miran por primera vez van a encontrar que las imágenes no se condicen del todo con su fama. Otro fotógrafo que trabajó con cámara oculta, es decir, y además siendo espía de su propia clase social, es Eric Salomon. Su libro Contemporáneos famosos en momentos inesperados muestra la intimidad de las altas clases sociales europeas en distintos momentos de su vida, conferencias internacionales, salas de ópera. Y él tuvo acceso a estos círculos bastante exclusivos porque era un ex abogado e hijo de una familia de banqueros de mucha relevancia en Europa. Mi París, de Ilya Ehrenburg, es otro trabajo realizado con cámara oculta. Él era escritor, periodista y propagandista revolucionario ruso, que había estudiado en la Bauhaus. En este libro hay fotos de hombres en situación de calle, eh, borrachos, marginalidad o gente desfavorecida dentro de la ciudad de París, tratando de contradecir la típica imagen de la París burguesa por excelencia, o como esa suerte de la ciudad de las luces. Walker Evans una vez escribió que el fotógrafo es observador por naturaleza, reportero, flaneador, ¿sí? La figura de Baudelaire, de la persona esta que se pasea por la ciudad, estando en contacto tanto como con el desfavorecido como con los aristócratas. Y esta personalidad, esta mezcla que posee el fotógrafo, es la impronta que muchos libros tuvieron de la época. Algo esencial para el estilo documental fue que el proceso se manifestó más allá de la fotografía y los fotolibros. Hubo documentalismo también en la radio, los diarios y la literatura. Las tendencias europeas del documentalismo llegaron con fuerza después de la crisis del 29 a Estados Unidos, cuando los fotógrafos norteamericanos ya habían desarrollado otra estética. Mientras en Europa el estilo documental se orientaba a la frescura de lo espontáneo que venía de las revistas ilustradas, en Estados Unidos el término documental más bien hacía referencia a imágenes de paisajes y retratos posados realizados con cámaras de gran formato. Y justamente la historia nos cuenta que el proyecto de la Farm Security Administration personifica la fotografía documental. Esta fue creada por el gobierno de Roosevelt para impulsar el New Deal. Dentro del equipo de fotógrafos estaban Walker Evans, Dorothea Lange, Ben Shahn y Russell Lee. Sus imágenes eran de dominio público, pero paralelamente ellos hacían sus propios fotolibros. Justamente, en este caso, Walker Evans fue transferido de la Farm Security Administration para acompañar a James Ashey en una comanda de la revista Fortune para hacer un trabajo acerca de los granjeros del sur que alquilaban sus tierras. Hoy es visto como un clásico de la literatura norteamericana. Y en sintonía con esto, algo para destacar es que las publicaciones de este tipo, donde hay fotografía y hay texto, el primero que se pone en la línea es el escritor y en un segundo plano es al fotógrafo o fotógrafa. Volviendo al tema de los precedentes, los dos fotolibros modelo de documental que tuvieron los estadounidenses fueron
Cómo vive la otra mitad de Jacob Ree y Hombres trabajando de Louis Hine. Cómo vive la otra mitad fue una gran influencia para los que estaban empezando a formarse en nuevas profesiones como sociología o trabajo social. Este libro ya lo vimos en el video acerca del documentalismo del siglo XIX. Aquí les dejo un link para que puedan ir a este video si quieren ampliar un poquito más de información. Hombres trabajando, de Louis Hine, destaca la figura del obrero héroe, tal como se hacía en los libros de propaganda soviéticos, también de los 30, que va a ser el tema del próximo video. En este libro, Hine tuvo acceso a los rascacielos, que era un tema de difícil acceso, pero a la vez el más moderno de la industria de aquella época. También, además de los rascacielos, había industria pesada con imágenes de altos hornos, fabricante de calderas, que venían acompañados con textos breves del tipo epígrafe. El fotolibro documental más exitoso comercialmente de Estados Unidos fue You Have Seen Their Faces, de Margaret Bourke-White y Erskine Caldwell, publicado en 1937. Este trabajo aborda uno de los temas más conocidos de la Gran Depresión de los 30, que fue los granjeros, los farmers. Es uno de los ejemplos más renombrados del género respecto a los arreglos que tiene entre texto e imagen. Debido al uso de ángulos bajos, iluminación con flash y justamente los textos que se acercaban más a la lírica que a la prosa, los críticos empezaron a poner en tela de juicio su carácter documental. Otra muy buena integración entre texto e imagen es An American Exodus, de Dorothea Lange y Paul Schuster Taylor. Este muestra los desplazamientos de trabajadores también rurales norteamericanos a causa del Dust Bowl, que fue una tormenta de tierra muy grande debido a la desertificación que ocurrió del suelo entre el Golfo de México y Canadá. La decisión estilística tomada por ambos autores fue de presentar los hechos con mayor distancia que You Have Seen Their Faces. Acordémonos, en este caso, Dorothea Lange pertenecía a la FSA y ella hizo este trabajo en el contexto de la Farm Security Administration. ¿Cómo se puede distinguir esto de la distancia de una obra y la otra? En primera instancia, en American Exodus se van a ver imágenes con mayor frontalidad, uso de luz natural y una distancia como constante, además de los ángulos de cámara rectos a la altura del horizonte. Mientras que en You Have Seen Their Faces se usan ángulos bajos, iluminación con flash y mayor cercanía al retratado. Eso hace que sea como un mayor compromiso o un cierto sensacionalismo. La decisión de Dorothea Lange, por ejemplo, de no incluir a la madre migrante dentro de la narración de American Exodus, muestra lo que ella quiso hacer, justamente no ir con el sensacionalismo. Siendo la madre migrante una de sus imágenes más icónicas, no fue puesta en American Exodus para que no se destaque por sobre las otras. Y esto es algo que suele pasar con mis estudiantes, que a veces se quieren poner algunas imágenes, pero no entran dentro del arco narrativo de la historia, porque empiezan a descollar, se despegan demasiado y hacen ruido en la narración. Más allá del dolor que le genera al autor de eso, de querer poner esas imágenes, y es muy común que nos pase eso. Por eso están los editores, los curadores, para justamente mediar entre la obra y el autor. Entonces, de esta manera, se trata de mantener el balance, como decía, del libro. Y la otra decisión de tratar de tener este estilo documental es usar textos de carácter sociológico y no tan de lírica. Como siempre les digo, si quieren ampliar los conceptos que hemos visto aquí, pueden hacerlo en La historia del fotolibro, volumen 1, de Martin Parr y Jerry Badger. Si quieren ver algunos
tips de cómo hacer fotolibros o contactarse conmigo, pueden hacerlo en el Instagram El Fotolibro. Si les gustó este video y quieren darle un like o suscribirse, esto va a ayudar a su difusión. Muchas gracias por el tiempo y que tengan una muy buena jornada.